Bienvenidos al canal Bendiciones en tu Camino. Hoy vamos a hacer una oración para pedir un milagro urgente para Jesús. Cuando la fe parece desvanecerse, Jesús actúa en silencio. Hay momentos en la vida donde todo se oscurece, donde las fuerzas se agotan, donde la fe parece desvanecerse como niebla al amanecer. Pero es precisamente en esos momentos cuando Jesús actúa de formas que nunca imaginamos. Esta es la historia de alguien como tú, alguien que perdió la esperanza y la encontró donde menos lo esperaba. Escucha con el corazón, porque tu milagro también está cerca. María estaba sentada en el borde de su cama. Las 3 de la mañana. La casa en completo silencio. Pero dentro de ella había una tormenta que no cesaba. Llevaba 6 meses sin trabajo. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como montañas imposibles de escalar. Cada carta era un recordatorio de lo que no podía pagar, de lo que no podía proveer. Pero no era solo el dinero. Su hija, Carmen, de apenas 8 años, había sido diagnosticada con una enfermedad que los médicos no sabían cómo tratar. Experimental, dijeron. Sin garantías. Y su matrimonio se desmoronaba bajo el peso de tanto dolor. Cada conversación terminaba en silencio. Cada mirada llevaba reproches no dichos. María había orado. Dios sabe que había orado. Noches enteras de rodillas. Días completos ayunando. Semanas suplicando al cielo. Pero el cielo parecía de piedra. Ninguna respuesta. Ninguna señal. Ningún alivio. Y esa noche, mientras todos dormían, María sintió algo que nunca había sentido antes. Ganas de rendirse. No solo de la situación, sino de la fe misma. «Estás ahí, Dios», susurró María en la oscuridad. «¿Me escuchas? ¿Te importa?» Las lágrimas caían silenciosas sobre sus manos. «He hecho todo lo que sé hacer. He orado. He creído. He confiado. Pero nada cambia. Nada mejora. Todo empeora». Y entonces, en medio de ese dolor tan profundo, María sintió algo aterrador. La fe, escurriéndose entre sus dedos como arena. Esa fe que la había sostenido durante años. Esa fe que había sido su roca. Ahora parecía un espejismo. Una ilusión. Un consuelo para los ingenuos. Tal vez Dios no escucha. Tal vez no le importo. Tal vez estoy sola en esto. Y esa noche, María hizo algo que nunca pensó que haría. Decidió que esa sería su última oración. «Si no respondes esta vez», le dijo a Dios, «ya no podré seguir creyendo». Era un ultimátum nacido de la desesperación, de un corazón que no podía soportar más silencio. Pero entonces, algo pasó. Algo tan pequeño que fácilmente podría haber pasado desapercibido. Al día siguiente, mientras María preparaba el desayuno con ojos hinchados de tanto llorar, su hija Carmen bajó las escaleras. «Mami», dijo con su vocecita, «tuve un sueño». María intentó sonreír. «Sí, mi amor, ¿qué soñaste?» «Soñé que Jesús estaba sentado aquí, en nuestra cocina. Y me dijo que no tuvieras miedo, que Él está arreglando cosas que no podemos ver». María se quedó paralizada. Su hija no sabía nada de sus oraciones desesperadas. No sabía nada de su crisis de fe. «¿Jesús te dijo eso?», preguntó María con voz quebrada. «Sí. Y también dijo que te ama mucho. Y que nunca te ha soltado la mano, aunque tú creas que sí». Y en ese momento, en esa cocina humilde, María sintió algo que había olvidado. Un destello de esperanza. Pequeño. Frágil. Como una vela en medio de un huracán. Pero estaba ahí. «Tal vez», pensó María, «tal vez Jesús sí escucha. Incluso cuando yo no puedo oírlo». Esa noche, después de acostar a Carmen, María regresó a su habitación. Pero esta vez, algo era diferente. Se arrodilló junto a la cama. No con desesperación esta vez, sino con vulnerabilidad. «Jesús», comenzó, su voz apenas un susurro, «no sé si me escuchas. No sé si me importa decirlo en este momento.
Pero mi hija dice que tú le hablaste. Y ella no miente. Ella no sabe lo que yo estoy pasando. Así que si realmente estás ahí, si realmente me escuchas, necesito que sepas algo. Y entonces, María hizo algo que nunca había hecho antes. Habló con total honestidad. Sin filtros. Sin intentar sonar espiritual. Estoy enojada contigo. No entiendo por qué mi hija tiene que sufrir. No entiendo por qué no puedo pagar las cuentas cuando he trabajado toda mi vida. No entiendo por qué mi matrimonio se está cayendo a pedazos. Y tengo miedo. Tanto miedo. Miedo de perder a Carmen. Miedo de perder nuestra casa. Miedo de perder todo. Las lágrimas caían libremente ahora. Sin vergüenza. Sin control. No puedo más, Jesús. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, no puedo más. Y en ese momento de vulnerabilidad total, algo extraordinario sucedió. María sintió una presencia. No era algo que pudiera ver con los ojos. No era algo que pudiera tocar con las manos. Pero era tan real, tan tangible, que supo que no estaba sola en esa habitación. Era como si brazos invisibles la sostuvieran mientras lloraba. Como si alguien estuviera ahí, en silencio, simplemente presente. Y entonces, en lo más profundo de su ser, escuchó algo. No con los oídos, sino con el alma. Una voz suave, amorosa, llena de compasión. Yo nunca te he soltado, ni por un segundo. María no podía dejar de llorar. Pero algo había cambiado en esas lágrimas. Ya no eran solo de dolor. Eran de alivio, de desahogo, de sentirse vista. He estado trabajando en cosas que tú no puedes ver, continuó esa voz interior. Moviendo montañas que parecen inmóviles. Abriendo puertas que parecen cerradas. Tu dolor no es en vano. Tu lucha no es ignorada. Y tu fe, aunque frágil, es suficiente. María abrazó su almohada y siguió llorando. Pero esta vez, sentía que alguien lloraba con ella. Al día siguiente, algo pequeño sucedió. Tan pequeño que muchos lo habrían llamado coincidencia. María recibió una llamada telefónica. Era una empresa donde había aplicado hacía meses. Una aplicación que había olvidado por completo. Señora María, nos gustaría ofrecerle una entrevista para el puesto. No era el trabajo todavía. Solo una entrevista. Una posibilidad. Pero para María, era algo más. Era una señal. Un susurro de Dios diciendo, estoy aquí. Estoy obrando. Esa misma tarde, recibió una llamada del hospital. Había un nuevo tratamiento experimental que acababa de ser aprobado. Y Carmen calificaba para participar. Otra vez, no era la cura todavía. Solo una oportunidad. Una esperanza. Pero era suficiente. Y esa noche, cuando María se acostó, sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que no estaba sola. Jesús estaba ahí, escuchando, obrando, moviendo. Y eso lo cambiaba todo. Los días siguientes no fueron fáciles. Las cuentas seguían llegando. Carmen seguía enferma. El matrimonio seguía tenso. Nada había cambiado, visiblemente. Pero dentro de María, algo profundo se había transformado. Ella tomó una decisión. Iba a creer. Aunque no viera resultados inmediatos. Aunque las circunstancias dijeran lo contrario. No porque fuera fácil. No porque tuviera sentido lógico. Sino porque había experimentado algo que no podía negar. La presencia de Jesús. Cada mañana, antes de que nadie despertara, María se arrodillaba. Jesús, no sé qué va a pasar hoy. Pero elijo confiar en ti. Algunos días, esa oración salía con facilidad. Con fe firme. Otros días, salía entre dientes. Entre lágrimas. Entre dudas. Pero siempre salía. Porque María había aprendido algo fundamental. La fe no es la ausencia de duda. Es la decisión de creer a pesar de la duda.
Hubo días oscuros. Días donde María miraba las cuentas y el pánico regresaba. Días donde veía a Carmen débil y el miedo la paralizaba. Días donde su esposo y ella apenas se hablaban y la soledad era abrumadora. Pero en esos días, María hacía algo radical. Agradecía. Gracias, Jesús, porque aunque no veo la solución, tú ya la tienes. Gracias porque aunque Carmen está enferma, tú eres su sanador. Gracias porque aunque mi matrimonio está roto, tú eres el restaurador. No era fácil. A veces, las palabras se atoraban en su garganta. A veces, sentía hipócrita agradeciendo cuando todo seguía mal. Pero cada vez que agradecía, algo cambiaba dentro de ella. La paz regresaba. La esperanza se renovaba. La fuerza volvía. Y lentamente, casi imperceptiblemente, María comenzó a notar algo. Su actitud estaba cambiando. Su perspectiva estaba transformándose. Ya no veía solo los problemas. Veía las posibilidades. Ya no se enfocaba solo en lo que faltaba. Veía lo que todavía tenía. Y ese cambio interno era el principio del milagro externo. Y entonces, sin que María lo viera, Jesús comenzó a obrar. En el hospital, un doctor que normalmente no trabajaba con Carmen, la vio por casualidad en el pasillo. Algo en su caso llamó su atención. Pidió revisar su expediente. Y descubrió algo que los otros doctores habían pasado por alto. En la empresa donde María había tenido la entrevista, el gerente que normalmente tomaba las decisiones estaba de vacaciones. Su reemplazo temporal vio algo en María que los demás no habían visto. Y decidió darle una oportunidad. En casa, el esposo de María, que había estado distante y cerrado, tuvo un momento de quiebre. Una noche, después de ver a María orar con Carmen, algo en su corazón se movió. Ninguno de estos eventos parecían milagros a simple vista. Parecían coincidencias, casualidades, suerte. Pero María sabía la verdad. No hay coincidencias cuando Jesús está involucrado. Cada casualidad era una orquestación divina. Cada suerte era la mano de Dios moviendo piezas. Y aunque María todavía no veía el cuadro completo, podía sentir que algo grande estaba por manifestarse. 3 meses después, María recibió una llamada del hospital. Su corazón se aceleró. Siempre tenía miedo cuando el hospital llamaba. Señora María, el doctor González quiere hablar con usted. ¿Puede venir hoy? María llegó al hospital con las manos sudando. Carmen iba a su lado, curiosa pero tranquila. El doctor González entró con una expresión que María no pudo descifrar. Señora María, comenzó, hemos revisado los últimos análisis de Carmen múltiples veces. María sintió que el piso se movía bajo sus pies. Y no sabemos cómo explicarlo. La enfermedad de Carmen está en remisión completa. María no pudo procesar las palabras inmediatamente. ¿Qué significa eso? Significa que está sanando. Mejor de lo que esperábamos. Mucho mejor. Médicamente, no tiene explicación. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que María pudiera detenerlas. Mi hija está bien. Su hija está experimentando algo que solo podemos llamar un milagro. María abrazó a Carmen con tanta fuerza que la niña se rió. Mami, me aplastas. Pero María no podía soltar. No podía parar de llorar. Meses de miedo, de dolor, de noches sin dormir, todo salía en esas lágrimas. Gracias, susurraba una y otra vez. Gracias, Jesús. Gracias. Esa misma semana, María recibió otra noticia. Había conseguido el trabajo, con un salario que cubriría todas las deudas. Y 3 días después, algo aún más inesperado. Su esposo llegó a casa temprano del trabajo. Se sentó frente a ella. Y lloró. Perdóname, dijo. He estado tan perdido en mi propio dolor que olvidé que tú también estabas sufriendo. Quiero que volvamos a ser una familia. María lo abrazó. Y en ese abrazo, sintió algo que había pensado que estaba muerto. Amor. Esperanza. Un nuevo comienzo. Esa noche, después de acostar a Carmen, María salió al pequeño jardín de su casa.
Miró al cielo estrellado y sonrió entre lágrimas. «Lo hiciste», susurró. «Realmente lo hiciste». Y en su corazón, sintió esa voz suave de nuevo. «Siempre estuve obrando. Incluso cuando no podías verlo. Incluso cuando dudaste». María entendió algo profundo en ese momento. El milagro no había comenzado el día que Carmen sanó. El milagro había comenzado meses atrás, en aquella noche oscura donde María decidió creer una vez más. El milagro no fue solo la sanidad física de Carmen. Fue la sanidad del corazón de María, de su fe, de su esperanza. Fue la restauración de su matrimonio, de su paz, de su confianza en Dios. El milagro fue integral, completo, más grande de lo que jamás imaginó. «No fue como yo esperaba», dijo María al cielo. «Fue mejor. Porque no solo cambiaste mi situación, me cambiaste a mí». La historia de María no es única. Es la historia de millones de almas que han caminado por el valle de sombra, que han sentido que Dios guardaba silencio, que han dudado, que han llorado. Pero también es la historia de cómo Jesús transforma lo imposible. No siempre de la manera que esperamos. No siempre en el tiempo que queremos. Pero siempre, siempre, de la manera perfecta. Porque Jesús no solo quiere cambiar tus circunstancias. Quiere cambiarte a ti. Quiere que salgas de la prueba no solo con un milagro externo, sino con un corazón transformado, una fe fortalecida, una confianza inquebrantable. Por eso a veces permite que la espera sea larga. Por eso a veces permite que la noche sea oscura. No porque sea cruel, sino porque te está preparando para algo más grande. Y cuando finalmente el milagro llega, no solo recibes lo que pediste, recibes algo mejor, una versión de ti mismo que nunca supiste que podía ser. Y ahora es tu turno. Tal vez estés escuchando esto en tu momento más oscuro. Tal vez, como María, has perdido la esperanza. Tal vez tu fe está colgando de un hilo. Si es así, quiero decirte algo. Jesús no te ha abandonado. Sé que parece que sí. Sé que el silencio es ensordecedor. Sé que el dolor es real. Pero Él está ahí, trabajando, moviendo, obrando, en formas que tus ojos no pueden ver todavía. Y te invito a hacer lo que María hizo. Decide creer, una vez más. No porque sea fácil, no porque tengas todas las respuestas, sino porque Jesús es digno de confianza, incluso cuando no entiendes su plan. Ora, aunque sientas que tus palabras no llegan a ningún lado. Agradece, aunque no veas razones todavía. Confía, aunque cada fibra de tu ser quiera rendirse. Porque tu milagro está más cerca de lo que crees. Y cuando llegue, cuando finalmente llegue, verás que valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Así que hoy, aquí y ahora, quiero que sepas. Tu situación no es demasiado difícil para Jesús. Tu enfermedad no es incurable para Él. Tu deuda no es impagable para Él. Tu matrimonio no es irreparable para Él. Tu futuro no es incierto para Él. Nada, absolutamente nada, es imposible cuando Jesús está involucrado. Y si Él pudo sanar a Carmen, puede sanarte a ti. Si pudo proveer para María, puede proveer para ti. Si pudo restaurar su matrimonio, puede restaurar el tuyo. Lo mismo que hizo por ella, lo hará por ti. Porque Jesús no hace acepción de personas. Su amor es para todos. Su poder es para todos. Su milagro es para todos, incluyéndote a ti. Así que no sueltes tu fe. No apagues tu esperanza. No te rindas en la víspera de tu milagro. Porque Jesús está obrando. Ahora mismo. En este instante. Moviendo montañas que tú no puedes ver. Abriendo puertas que parecen cerradas. Preparando el milagro que transformará tu vida. Tu historia no termina en derrota. Termina en victoria. Termina en testimonio. Termina en milagro. Créelo. Recíbelo. Celébralo. Porque tu cambio está en camino.
Si esta historia tocó tu corazón, si renovó tu esperanza, si encendió tu fe, compártela. Porque hay alguien más que necesita escuchar que Jesús nunca abandona, que siempre hay esperanza, que el milagro siempre es posible. Y ora, con fe viva, incluso sin respuestas inmediatas. Porque Jesús está más cerca de lo que imaginas. Tu milagro está en camino. Amén. Si esta historia te bendijo, comparte tu amén y cuéntanos, ¿qué milagro estás esperando de Jesús? Suscríbete para más testimonios reales que restauran la fe y renuevan la esperanza. Recuerda, cuando todo parece imposible, Jesús está obrando en silencio.